Descubrí que mis hijos habían dejado de sonreír, y todo era culpa de la persona que traje a sus vidas para que los amara. Si esta verdad también te resuena, quédate conmigo. Y antes de continuar, dime desde qué ciudad sigues esta historia. Estoy en el pasillo de mi casa, con una caja de herramientas que no necesito y un uniforme que no me pertenece. Nadie aquí sabe quién soy. Para todos, soy solo Ramón Méndez, el técnico que vino a arreglar las puertas que rechinaban. Pero la verdad es otra. Soy Alejandro Serrano, el dueño de esta casa, el padre que regresa invisible porque tuvo miedo de afrontar la verdad. El aroma del café recién hecho se mezcla con el de la lavanda del jardín, y por un momento, todo parece normal, todo parece estar bien. Pero entonces oigo su voz, Verónica, diciéndole a mi hija de 9 años, ¿ni siquiera sirves para esto? ¡Qué decepción, niña! Y mi Valeria, mi pequeña que solía cantar en el desayuno, baja la cabeza y susurra, lo siento, mamá. Ha pasado una semana desde que fingí un viaje de negocios. Una semana desde que mi hija me abrazó para despedirse y me susurró algo que aún me duele profundamente. Papá, ¿por qué es diferente cuando no estás? Esa frase me quitaba el sueño. Me mantenía con vida. Pasé noches enteras repasando los últimos meses. Los silencios durante la cena, la forma en que mis hijos se encogían cuando ella entraba en la habitación, cómo Leonardo, mi hijo de 12 años, dejó de contarme sobre el colegio. Pensé que era timidez, una fase, la adaptación al matrimonio. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi ser, lo sabía. Siempre lo supe. Simplemente no tuve el valor de verlo. Verónica Álvarez llegó a mi vida 2 años después de la muerte de mi esposa. Elegante, culta, perfecta a ojos de la sociedad. Todos decían que tenía suerte, que mis hijos necesitaban una figura materna, que era hora de reconstruir nuestras vidas. Y lo creí. Lo creí porque era más fácil que cargar con el dolor solo, más sencillo que ser padre y madre a la vez. Pero al traer a Verónica a mi hogar, no traje amor, sino control disfrazado de cariño, frialdad vestida de cortesía, silencios donde antes había risas. Y lo peor de todo, mis hijos intentaron decírmelo. Lo intentaron de todas las maneras posibles, con miradas, pesadillas, frases sueltas y dispersas. Pero yo estaba demasiado ocupado intentando que todo funcionara, demasiado cegado por mi propia necesidad de no estar solo. Ahora, disfrazada de extraña en mi propia casa, lo veo todo. Veo cómo Verónica sonríe a las visitas y cambia su expresión cuando se van. Veo cómo elogia a mis hijos delante de los demás y los menosprecia cuando nadie la escucha. Veo a Sofía Ramírez, la empleada doméstica de 39 años, intentando proteger a los niños discretamente. Un abrazo rápido, una golosina escondida, un susurro de «no pasa nada», cuando cree que nadie la ve. Sofía tiene las manos cansadas y una mirada amable, y he notado que hace por mis hijos lo que yo debería hacer, defenderlos. Ayer la vi recibir una severa reprimenda por dejar que Leonardo comiera una galleta antes de cenar. Verónica la humilló delante de todos, llamándola irresponsable y mala influencia. Sofía simplemente se disculpó y salió de la habitación con dignidad, pero vi cómo le temblaban las manos al cerrar la puerta. Hay algo que duele más que descubrir que has fracasado. Descubrir que otra persona está pagando por tu error. Sofía no es madre. No es familia. Es solo una mujer que trabaja aquí y que, de alguna manera, tiene más valor del que yo he tenido en meses. Mientras finjo arreglar una cerradura, oigo a Verónica decir por teléfono: «Los niños necesitan disciplina, no mimos. Si el padre no les enseña, alguien tiene que hacerlo». Y entiendo que para ella, disciplina significa borrar sonrisas, silenciar voces, convertir a los niños en sombras. Cierro los ojos y veo el rostro de mi difunta esposa, la que convertía cada día en una fiesta, la que llenaba la casa de música y risas, la que amaba a nuestros hijos como se aman flores exóticas. Y me pregunto qué diría si me viera ahora, escondido, cobarde, observando desde lejos cómo se derrumba todo lo que construimos juntos.
Pero quizás esa sea la diferencia entre un hombre que se ha rendido y un hombre que está a punto de luchar. Sigo aquí. Sigo en pie. Y aunque haya tardado demasiado, aunque haya fracasado en todo, aún hay tiempo. Porque un padre puede cometer 1000 errores, puede perderse en el camino, puede tardar mucho en despertar, pero cuando finalmente despiertas, cuando finalmente ves lo que necesitas ver, nada en este mundo puede impedirte proteger lo que amas. Y estoy a punto de quitarme esta máscara. Estoy a punto de volver a ser quien siempre debí ser. La pregunta que me atormenta ahora no es si fracasé. Sé que fracasé. La pregunta es, ¿tengo aún el valor suficiente para arreglar lo que rompí? La casa donde nacieron mis hijos solía tener luz. No me refiero solo a la luz que entra a raudales por los grandes ventanales del salón, esa que tanto le gustaba a mi difunta esposa porque hacía que las plantas brillaran por la mañana. Me refiero a la luz que hay en los ojos de los niños cuando se despiertan felices, cuando corren descalzos por el pasillo, cuando ríen sin pedir permiso. Esa luz se ha apagado. Me di cuenta de esto un miércoles cualquiera, durante el desayuno, cuando Valeria dejó caer un vaso de leche y se quedó paralizada, no por el susto de la caída, sino por el miedo a lo que pudiera venir. Miró a Verónica con esa mirada que ningún niño de 9 años debería conocer, la mirada de quien espera ser juzgado. Verónica no gritó. Eso sería demasiado vulgar para alguien en su posición. En cambio, suspiró con ese cansancio teatral que tan bien dominaba y dijo, «Valeria, a veces me pregunto si lo haces a propósito para avergonzarme». Luego se levantó, tomó un paño y se lo entregó a mi hija con una sonrisa gélida. «Límpialo, y la próxima vez piensa antes de comportarte como un animal». Leonardo, sentado al otro lado de la mesa, bajó la mirada hacia su plato y siguió comiendo en silencio, como si no hubiera visto nada. Pero yo sí lo vi. Vi cómo se le encogían los hombros, cómo se le acortaba la respiración, cómo masticaba sin saborear la comida. Terminé mi café intentando actuar como si nada hubiera pasado, como si aquella escena solo hubiera sido un momento de reprimenda maternal. Pero por dentro, algo empezaba a resquebrajarse. Me despedí de ellos con besos mecánicos y me fui a trabajar pensando que quizá exageraba, que quizá solo era mi inseguridad jugándome una mala pasada. Al fin y al cabo, Verónica era respetada, admirada por todos. Una mujer de la alta sociedad, educada en los mejores colegios, siempre impecable en público. ¿Cómo podía alguien así estar destruyendo a mis hijos? Pasé todo el día repitiéndome esto, intentando creer la mentira que yo misma me había construido. Pero esa noche, al llegar a casa, encontré a Valeria llorando en silencio en su habitación. Me senté a su lado y le pregunté qué le pasaba. Se secó las lágrimas rápidamente como si ocultara algo, y dijo que no era nada. La abracé con fuerza. Le prometí que podía confiar en mí, y entonces susurró, con una voz tan baja que tuve que acercarme para oírla. «Papá, cuando no estás, es diferente. Dice cosas que duelen por dentro». Y señaló su pecho. En ese momento, sentí que el mundo se me venía encima. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de la habitación que compartía con Verónica, escuchando su respiración tranquila, y me pregunté cómo no había visto las señales antes, las frecuentes pesadillas de Leonardo, que Valeria dejara de contarme sobre la escuela, los silencios durante la cena, la forma en que mis hijos evitaban quedarse a solas con ella. Todo estaba ahí, frente a mis ojos, y lo había ignorado porque era más cómodo creer que estaba formando una nueva familia. Me levanté despacio, salí de la habitación y fui a la sala. Me senté en el sofá donde mi difunta esposa solía leerles cuentos a los niños, y lloré por primera vez en años. En aquella silenciosa madrugada, con la casa adormecida a mi alrededor, tomé una decisión. Ella ya no podía confiar en lo que veía cuando estaba presente, porque Verónica era una experta en fingir. Necesitaba ver qué sucedía cuando creía que nadie la observaba. Necesitaba la verdad desnuda, sin filtros, sin excusas. Y solo había una manera de lograrlo: desaparecer.
Inventar un viaje, regresar como otra persona. La idea parecía absurda, desesperada, casi patética, pero era la única forma de proteger lo poco que quedaba del alma de mis hijos. Miré la foto de mi difunta esposa en la estantería. En la foto sonreía, con la pequeña Valeria en su regazo y Leonardo de la mano. Y juré por esa foto, por ese recuerdo, por ese amor que nunca murió. Lo arreglaré. No sé cómo, no sé cuándo, pero juro que devolveré la luz a esta casa. Aunque tenga que volverme invisible. Si esta historia te ha conmovido, déjanos un comentario y cuéntanos. ¿Qué harías tú en el lugar de este padre? Tu respuesta podría ayudar a alguien que esté pasando por una situación similar. La mentira se me escapó de la boca con una facilidad que me sobresaltó. Tengo que viajar por trabajo. Estaré fuera una semana. Verónica apenas levantó la vista del teléfono. Asintió y dijo que se encargaría de todo. Leonardo me preguntó si podía traer algo del viaje, y le prometí que sí, aunque sabía que no iba a ir a ninguna parte. Valeria me abrazó para despedirse con tanta fuerza que sentí temblar sus manos en mi espalda. Me susurró al oído: «Vuelve pronto, papá». Y esa simple frase, cargada de un miedo que no podía definir, casi me hizo rendirme ante todo en ese mismo instante. Salí de casa con mi maleta y todo. Me subí al coche y conduje hasta un hotel sencillo en el centro. Alquilé una habitación pequeña con paredes blancas y una ventana que daba a un aparcamiento gris. Me senté en el borde de la cama y miré a mi alrededor. Este lugar era justo lo que merecía. Un hombre que necesita esconderse de su propia familia no merece lujos, no merece comodidades. Abrí mi maleta vacía y pensé en cómo había llegado hasta allí. Cómo había permitido que todo se derrumbara. Pasé el resto del día planeando. Compré un mono gris de técnico en una tienda de uniformes, herramientas viejas en una tienda de segunda mano y una boina descolorida para completar el disfraz. Me miré en el espejo del dormitorio y apenas me reconocí. Alejandro Serrano, un respetado empresario, había desaparecido. En su lugar estaba Ramón Méndez, un técnico de mantenimiento invisible para la sociedad. Era perfecto, era humillante, era necesario. Llamé a la casa a última hora de la tarde. Usé una aplicación que cambiaba mi voz y me ofrecí como técnico para arreglar los problemas de fontanería y puertas que había anotado durante meses. Verónica contestó con impaciencia y aceptó de inmediato. «Ven mañana por la mañana». Hice puntual. Esa noche, solo en esa habitación de hotel, me enfrenté a los fantasmas que había evitado durante 2 años. Tomé mi celular y abrí la galería de fotos antiguas, aquellas de cuando mi esposa aún vivía. Había una foto de ella en el jardín, enseñándole a Valeria a plantar rosas. Otra de Leonardo riendo en su regazo, con helado pegajoso en la cara. Y una última, tomada unos meses antes de que falleciera, donde estábamos los 4 juntos, abrazados, completos. Miré esa foto y sentí un dolor tan profundo que tuve que apoyar la cabeza entre las manos. «Perdóname», susurré a la pantalla del teléfono. Esa noche lloré como no había llorado desde el funeral. Lloré por la esposa que perdí, por los hijos a quienes abandoné emocionalmente, por el hombre que dejé de ser. El dolor de la viudez había sido tan grande que hice cualquier cosa para escapar de él, incluso traer a casa a alguien sin conocerla realmente, sin fijarme en cómo trataba a mis hijos cuando creía que nadie la veía. Verónica había sido una vía de escape, una solución rápida al vacío que me asfixiaba. Pero al intentar llenar ese vacío, creé un nuevo infierno para las únicas personas que de verdad me importaban. Pero la cobardía tiene sus límites. Y los míos habían llegado. Me recosté en aquella estrecha cama de hotel, y por primera vez en meses, sentí algo más allá de la culpa y el arrepentimiento. Sentí determinación. Mañana volvería a casa. No como Alejandro, el padre ausente, sino como Ramón, el observador invisible. Lo vería todo. Lo oiría todo. Y cuando tuviera pruebas suficientes, cuando supiera exactamente lo que les estaba sucediendo a mis hijos, tomaría la decisión más difícil de mi vida. Antes de apagar la luz, saqué una vieja foto de mi esposa que siempre llevo en la cartera.
Miré ese rostro que tanto amaba, esos ojos que veían bondad en todo, e hice una promesa silenciosa. Recuperaré a nuestros hijos. Les devolveré la luz que dejaste. No importa cuánto duela, no importa el precio que tenga que pagar, repararé lo que rompí. Esta historia apenas comienza. Si alguna vez te has encontrado en la disyuntiva de elegir entre la comodidad y la verdad, comparte tu experiencia en los comentarios. Podría inspirar a alguien hoy. Llegué a mi casa a las 7 de la mañana, vestido de Ramón Méndez, cargando herramientas que apenas sabía usar. La puerta estaba abierta y el jardín que mi esposa había plantado con tanto esmero parecía abandonado. Las rosas sin podar, las hojas secas amontonadas en los macizos. Era como si la casa muriera con los recuerdos. Respiré hondo, me acomodé la boina y toqué el timbre. Esperé. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que me iba a fallar. Entonces se abrió la puerta, pero no era Verónica quien apareció, sino una mujer de ojos cansados y sonrisa amable a la que solo conocía de vista. Sofía Ramírez tenía 39 años, pero sus ojos parecían contener mucha más edad. Llevaba un sencillo delantal. Sus manos estaban ligeramente arrugadas por tanto trabajo, y algo en ella transmitía una bondad que toda la casa parecía haber olvidado. «Buenos días. Usted debe ser el técnico», dijo con voz suave, casi tímida. Asentí, intentando que mi voz sonara grave y distinta. Me invitó a pasar y, mientras recorría los pasillos de mi propia casa fingiendo ser un extraño, sentí un extraño vértigo. Todo era igual, pero a la vez completamente diferente. Sofía me llevó a la cocina, donde un grifo goteaba molestamente. «Siento molestarte tan temprano», dijo, mostrándome el problema. «Pero la dueña de la casa pidió que se arreglara hoy». Noté que no mencionó el nombre de Verónica, solo la dueña de la casa. Y esa frialdad me llamó la atención. Empecé a arreglar el grifo mientras Sofía preparaba el desayuno. La observé trabajar. Los movimientos precisos, la atención al detalle, la forma en que separaba con cuidado los platos de los niños. Valeria apareció primero, con su impecable uniforme escolar pero con el rostro inexpresivo. Leonardo la seguía, en silencio, cargando su mochila como si pesara toneladas. Sofía los saludó con una sonrisa sincera y les preguntó qué querían en el pan. Respondieron en voz baja, con cortesía pero sin alegría. Yo, fingiendo concentrarme en el grifo, observaba cada movimiento, cada mirada, cada silencio. Y entonces entró Verónica en la cocina, perfectamente vestida, con un maquillaje impecable, con el porte de quien lo controla todo a su alrededor. Me miró con indiferencia. Yo solo era el técnico, invisible, irrelevante. «¿Está listo el café o tengo que preparármelo yo?», preguntó Verónica con un tono que, si bien no era grosero, sí denotaba una sutil amenaza. Sofía se apresuró a servir, y vi cómo le temblaban ligeramente las manos al sostener la taza. Verónica se sentó a la mesa, cogió su móvil y empezó a mirar el móvil mientras los niños comían en silencio. Nadie hablaba, nadie reía. Era un desayuno de desconocidos obligados a socializar, no una reunión familiar. Sofía me acompañó por los pasillos, señalando cada problema que necesitaba solución. Y mientras caminábamos, fuera del alcance de Verónica, susurró: «Los niños son buenos, ¿sabes? Se portan bien, son inteligentes. Solo necesitan un poco más de cariño». La miré y me di cuenta de que esas palabras no eran casuales, eran un grito silencioso de auxilio. Sofía sabía lo que ocurría en esa casa, y en ese momento comprendí que había encontrado más que una testigo. Había encontrado a alguien que, de alguna manera, libraba la misma batalla que yo. Antes de irme, Sofía me acompañó hasta la puerta. Miró a su alrededor, como comprobando que nadie escuchaba, y dijo: «Gracias por venir, señor Ramón. A veces esta casa parece tan silenciosa. Es bueno que venga alguien de fuera y traiga un poco de normalidad». Me limité a asentir, incapaz de hablar, porque si abría la boca en ese momento, mi voz me delataría. Al cruzar el portón, miré hacia atrás y vi a Sofía todavía en la puerta, observándome.
Y de algo estuve seguro. Aquella mujer de manos cansadas y gran corazón no lo sabía, pero acababa de convertirse en la aliada más importante en mi misión. ¿Ya te suscribiste al canal? Tu suscripción ayuda a que historias como esta lleguen a quienes más las necesitan. Haz clic en el botón y únete a esta comunidad. Regresé al día siguiente con la excusa de que necesitaba terminar las puertas de las habitaciones. Verónica apenas me miró al abrir la puerta. Yo era parte del mobiliario, algo funcional y desechable. Pero para Sofía, que me saludó con la misma sonrisa cansada, mi presencia parecía brindarle cierto alivio. Los niños todavía están en el colegio, explicó mientras me guiaba por los pasillos. Fuiste a la peluquería. Tardarás al menos 2 horas. Aquella información, dada con naturalidad, fue en realidad un regalo. Tiempo libre para observar sin presión, sin máscaras. Comencé a trabajar en la puerta de la habitación de Valeria. La habitación aún conservaba vestigios de la decoración que mi difunta esposa había elegido. Papel pintado con delicadas flores, una estantería repleta de libros infantiles, peluches cuidadosamente ordenados. Pero algo había cambiado. Los juguetes estaban perfectamente alineados, las muñecas organizadas por tamaño, todo dispuesto con una precisión impropia de una niña de 9 años. Parecía más una sala de exposición que un hogar. Sofía entró con un vaso de agua y notó mi mirada. «Exiges que todo esté siempre impecable», explicó en voz baja. «Dices que los niños necesitan aprender disciplina desde pequeños». Le pregunté, fingiendo desinterés, si a los niños les gustaba tanto orden. Sofía dudó antes de responder. Miró hacia la puerta, comprobó que estábamos solos y susurró. «Tienen miedo de estropearlo todo. Valeria me pidió permiso la semana pasada para coger una muñeca. Permiso, ¿entiendes? Como si los juguetes no fueran suyos. Más tarde, cuando los niños volvieron del colegio, fingí arreglar la cerradura del salón mientras los veía llegar. Leonardo entró primero, dejando caer su mochila en el sofá con ese cansancio típico de adolescente, pero antes de que pudiera subir a su habitación, Sofía lo llamó con dulzura. «Leo, tu madre te ha pedido que pongas la mochila en su sitio». El chico cogió la mochila inmediatamente, sin quejarse, sin rechistar, como un soldado obedeciendo órdenes. Valeria entró poco después, con más cautela, mirando a su alrededor como si comprobara el terreno antes de moverse. La tarde se prolongó en pequeñas escenas que parecían banales, pero que, para mí, fueron dolorosas revelaciones. Leonardo haciendo sus deberes en absoluto silencio, sin música, sin pausas. Valeria jugando sola en su habitación, ordenando muñecas en filas perfectas, como si estuviera formando un ejército. Sofía trabajando sin parar, limpiando, cocinando, comprobando que todo estuviera perfecto para cuando volviera Verónica. Y entonces, volvió. Entró por la puerta con esa elegancia calculada. Arrojó su costoso bolso sobre el sofá por el que Leonardo había sido reprendido minutos antes. Verónica gritó, «Sofía, ¿dónde estás?» Su tono no era una llamada, sino una exigencia. Sofía apareció rápidamente secándose las manos en el delantal. «¿Sí, señora?» Verónica la miró de arriba a abajo con esa mirada que evalúa y desaprueba en un solo gesto. «La habitación huele a comida. ¿Cuántas veces tengo que decirte que quiero que ventilen la casa?» Sofía se disculpó y corrió a abrir las ventanas, aunque el olor era solo a comida casera. Salí de esa casa al final del día cargando con mucho más que herramientas. Cargaba con la certeza de que cada minuto de retraso les costaba un pedazo del alma a mis hijos. Cargaba con la imagen de Sofía defendiendo a niños que no eran suyos, mientras yo, su verdadero padre, observaba escondido. Y cargaba con la ira. Una ira lenta y profunda, de esas que no explotan, sino que arden por dentro hasta transformar a un hombre. En mi tercer día como Ramón Méndez llegué antes de lo previsto. Toqué el timbre a las 6:30 de la mañana, una hora en la que sabía que los niños aún se estarían preparando para ir al colegio. Sofía abrió, sorprendida, pero me dejó entrar con esa amabilidad que parecía ser su sello distintivo. «Disculpa la hora», mentí, «pero tengo que terminar de trabajar hoy,
y tengo otra cita por la tarde. Asintió comprensiva y me acompañó al lavadero. En realidad, necesitaba estar más cerca de la rutina matutina, cuando las mascarillas aún no están bien ajustadas. Los niños bajaron a desayunar con esa mirada soñolienta tan común en la infancia. Leonardo bostezó mientras arrastraba su mochila. Valeria seguía en pijama, con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados. Por un instante, parecían niños normales. Pero entonces apareció Verónica, impecablemente vestida incluso a esas horas, y el ambiente cambió al instante. Valeria, ve a cambiarte ahora mismo. Sabes que no se baja en pijama. La niña subió corriendo las escaleras sin quejarse. Fingí estar ocupada con las tuberías y los accesorios, pero mi atención estaba completamente centrada en la cocina. Oí a Verónica corregir la forma en que Leonardo sostenía el tenedor. La oí preguntar por qué Valeria había tardado tanto en cambiarse de ropa. La oí decirle a Sofía que el jugo estaba demasiado dulce y que así era como los niños se volvían hiperactivos y se portaban mal. Cada frase era un pequeño golpe. Nada que dejara marcas visibles, pero que, gradual y sistemáticamente, minaba la autoestima y la alegría. Fue entonces cuando ocurrió la primera revelación. Me acerqué a Sofía mientras lavaba los platos y, fingiendo revisar una tubería debajo del fregadero, le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando en esa casa. «Casi un año», respondió con voz baja y cautelosa. «Llegué poco después de que la señora Verónica se casara con el señor Alejandro». El corazón me dio un vuelco al oír mi nombre. «¿Y qué tal es trabajar aquí?», me atreví a preguntar. Sofía hizo una pausa, con la esponja suspendida en el aire, y eligió sus palabras con cuidado. Es un trabajo. Se gana bien. Pero a veces…» Se detuvo, mordiéndose el labio. Esperé. Dejé que el silencio hiciera su efecto. Y finalmente, Sofía continuó, con la voz aún más baja. «A veces me preocupan los niños. Son tan buenos, tan bien educados, pero es como si tuvieran miedo de ser niños, ¿sabes? Como si hubieran olvidado que pueden reír, que pueden jugar, que pueden equivocarse». Se secó las manos en el delantal y miró por la ventana. «Eres muy exigente. Con todo, con todos, pero sobre todo con ellos». Más tarde, cuando Verónica salió a almorzar con sus amigas, Sofía me llamó a la habitación de Valeria. «Señor Ramón, ¿podría echarle un vistazo a la ventana? No cierra bien». Subimos juntos y, mientras yo fingía examinar la ventana, Sofía abrió el cajón de la mesita de noche de mi hija. De dentro sacó una libretita rosa con dibujos de estrellas en la portada. La encontré ayer cuando estaba ordenando. No debería haberla mirado, pero me entregó la libreta, abierta por una página en concreto. Con una letra temblorosa e infantil, mi hija de 9 años había escrito: «Querido Dios, por favor, haz que mi papá vuelva pronto. Cuando está aquí, mamá Verónica no grita tanto. Intento portarme bien, lo juro, pero siempre meto la pata. Cuando mi verdadera mamá se fue al cielo, se llevó toda mi suerte con ella. Por favor, Dios, ayúdame a ser menos tonta. Ayúdame a no enfadar a mamá Verónica. Amén». Lo leí una vez, 2 veces, 3 veces, y tuve que apoyarme en la pared porque me flaquearon las piernas. Sofía recuperó con cuidado la libreta y la volvió a colocar exactamente donde estaba. «No debí haberla mostrado», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Pero pensé que alguien tenía que saberlo. Estos niños necesitan ayuda». La miré y vi lágrimas discretas en el rabillo de sus ojos. Sofía no era solo una empleada. Era una mujer con un gran corazón que no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento de 2 niños. Y en ese momento, tomé una decisión. Necesitaba pruebas irrefutables, así que empecé a grabar. Discretamente, con el móvil escondido en el bolsillo del mono, grababa conversaciones, regaños, a Verónica diciéndole a Leonardo que era vago como su padre ausente. La grabé diciéndole a Valeria que nunca sería guapa, así que al menos debería intentar ser útil. Grabé momentos que, aislados, podrían parecer simple rigidez materna, pero juntos formaban una imagen clara de maltrato emocional sistemático.
Y cada grabación era un nuevo peso sobre mi pecho. Una prueba irrefutable de mi fracaso como padre, pero también eran la munición que necesitaba para sacar a mis hijos de ese infierno. Al final de ese día, mientras salía de casa con mis herramientas y mi disfraz, miré hacia atrás y vi a Sofía en la ventana de la cocina. Me saludó discretamente y le devolví el saludo. Dos desconocidos unidos por un secreto, aún no revelado, pero que ya lo cambiaba todo. Porque la verdad, una vez vista, no puede ignorarse. Y mi verdad era esta. Había construido una prisión para mis hijos y le había dado la llave a la persona equivocada. Ahora, era hora de recuperar esa llave, aunque eso significara romper la cerradura. Sigue leyendo. La historia aún no ha terminado y lo más difícil está por venir. No olvides suscribirte para no perderte ningún capítulo. Las noches en la habitación del hotel eran las peores. De día, mi misión era observar, grabar, reunir pruebas, algo concreto que me permitiera seguir adelante. Pero de noche, sola en ese espacio pequeño e impersonal, no había suficientes distracciones para escapar de mis pensamientos. Me sentaba al borde de la cama, teléfono en mano y repasaba las grabaciones. Cada palabra que decía Verónica, cada corrección humillante, cada momento en que mis hijos se encogían de miedo ante ella. Y cuanto más veía, más me daba cuenta de que no solo estaba viendo los errores de Verónica, sino también los míos. Saqué una vieja foto que siempre llevo en la cartera. En ella, mi difunta esposa sonríe, sosteniendo a la pequeña Valeria, mientras Leonardo, que entonces tenía 3 años, hace una mueca graciosa a la cámara. Recuerdo perfectamente el día en que se tomó esa foto. Era su cumpleaños. Estábamos de picnic en el parque y ella me dijo: «Ale, pase lo que pase en la vida, prométeme que siempre protegerás a nuestros hijos». Lo prometí. Claro que lo prometí. Y ahora mirando esa foto descolorida, me di cuenta de que había roto la única promesa que de verdad importaba. Mi fracaso no fue inmediato, fue gradual, casi imperceptible. Comenzó con su muerte, mi esposa, mi guía, la persona que sabía amar sin límites. Al irse, se llevó consigo no solo la alegría del hogar, sino también mi capacidad de ser una persona plena. Me convertí en la mitad de mí mismo. Y un hombre a medias no puede ser un padre completo. Empecé a trabajar más, a viajar más a menudo, a usar la oficina como refugio. Pero la verdad es que estaba huyendo. Me casé con Verónica pensando que solucionaba un problema, pensando que les daba a mis hijos la figura materna que necesitaban. Pero no les daba nada. Simplemente delegaba mi responsabilidad. Le confiaba el control emocional de la casa a una desconocida, porque no tenía el valor de asumirlo yo mismo. Y lo peor, veía las señales. Vi cuando Leonardo empezó a evitar a Verónica. Vi cuando Valeria dejó de sonreír en la cena. Pero lo interpreté todo como una fase de adaptación, porque era más fácil creer la mentira que afrontar la verdad. Abrí mi portátil y empecé a escribir. No sabía para quién era, quizá para mí, quizá para mi difunta esposa. Fracasé, escribí. Fracasé al anteponer el trabajo a la vida personal. Fracasé al acoger a alguien en mi casa sin conocerlo de verdad. Fracasé al ver las señales y decidir ignorarlas. No soy una víctima en esta historia. Soy cómplice. Las lágrimas cayeron sobre el teclado mientras seguía escribiendo. Pero no puedo volver atrás. Lo único que puedo hacer ahora es dejar de huir. Cerré el portátil y me quedé mirando la pared blanca de la habitación. Y por primera vez en meses, sentí algo más allá de la culpa y la desesperación. Sentí claridad. Por mucho tiempo que dedicara a reunir pruebas, nada cambiaría el hecho fundamental. Yo era el padre. Y si por fin estaba despertando a la realidad, no era para felicitarme por mi valentía, sino para asumir la responsabilidad del tiempo perdido. En cuanto a Verónica, por fin lo entendí. Ella no era el problema principal. Era el síntoma. El problema siempre había sido yo. Tomé mi teléfono y revisé las grabaciones una vez más. Pero esta vez no solo vi a Verónica siendo cruel, vi a mis hijos suplicándome en silencio.
Vi a Leonardo intentando ser fuerte porque alguien tenía que serlo. Vi a Valeria intentando ser perfecta porque creía que así volvería a amarla. Y tomé mi decisión final. No iba a esperar más. Mañana regresaría a esa casa por última vez como Ramón Méndez. Y entonces, cuando llegara el momento, me quitaría la máscara. ¿Te está afectando también esta experiencia? Deja un comentario. ¿Cuál ha sido el momento más difícil hasta ahora? Tu reflexión podría inspirar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Llegué a la mañana siguiente sabiendo ya que ese sería el último día de mi fantasía. Verónica había invitado a un grupo de amigos a comer a su casa, una de esas reuniones sociales donde las apariencias lo son todo. La casa llevaba preparándose desde primera hora, con Sofía corriendo de un lado a otro, puliendo la plata que ya relucía y arreglando flores que ya estaban perfectas. Fingí arreglar la cerradura de la puerta del balcón, pero en realidad solo observaba, grababa, esperaba. Las invitadas llegaron puntuales al mediodía, mujeres elegantes y perfumadas, conversando sobre viajes, gimnasios y eventos benéficos. Verónica las recibió con esa sonrisa perfecta, esa hospitalidad calculada. Los niños recibieron instrucciones de saludar a las visitantes con cortesía y luego retirarse. Leonardo obedeció sin rechistar y subió a su habitación. Pero Valeria, mi pequeña Valeria, tuvo la inocencia de preguntar si podía quedarse un rato, porque una de las señoras había traído un cachorro y quería verlo. La respuesta de Verónica fue una mirada gélida y un «Ahora no, Valeria». El almuerzo transcurrió con la típica superficialidad de estos eventos. Conversación vacía, risas fingidas, halagos exagerados sobre la decoración de la casa. Todo se desmoronó al servir el postre. Sofía entró en la habitación con una pesada bandeja llena de copas de mousse de chocolate. Valeria, que debería haber estado en su habitación, apareció en las escaleras, atraída por el aroma, y justo en el momento en que cruzó la habitación para echar un vistazo, Sofía, al intentar evitarla, tropezó. La bandeja se cayó. No fue una catástrofe total, solo se rompieron 2 copas, derramando la mousse por todo el suelo. Pero para Verónica eso bastó. El silencio que llenó la habitación era denso, incómodo. Los invitados dejaron de hablar, esperando la reacción de la anfitriona. Verónica se levantó lentamente, con esa contención forzada de quien está a punto de estallar, pero no quiere parecer fuera de control. Miró a Sofía, que ya estaba arrodillada, intentando limpiar el desorden con las manos temblorosas. Y luego miró a Valeria. «Tú», dijo, señalando a mi hija. «Tú causaste esto». Valeria intentó explicarse con la voz apenas audible. «Solo quería... No toqué nada, lo juro». Pero Verónica ya había decidido quién sería su objetivo. Siempre tú. Siempre estorbando. Siempre en el lugar equivocado. Se acercó a la chica y vi algo en su postura que me hizo soltar las herramientas. Verónica levantó la mano, no muy alto, no demasiado, pero lo suficiente para dejar clara su intención. Los invitados apartaron la mirada, avergonzados, y mi hija simplemente cerró los ojos y se encogió de hombros, esperando el golpe como si ya estuviera acostumbrada. Pero el golpe no llegó. No a Valeria, porque Sofía, esa mujer de manos callosas y un corazón inmenso, se interpuso. Literalmente se colocó entre Verónica y mi hija, protegiéndola con su propio cuerpo. «Por favor, señora, fue culpa mía», dijo Sofía con voz firme a pesar del miedo que se le notaba en la cara. «No estaba prestando atención. Usted no tiene la culpa». Verónica se detuvo, con el brazo aún en alto, los ojos llameando con una rabia que ya no podía ocultar. «¿Te atreves a darme órdenes en mi propia casa?» Y entonces, delante de todas esas mujeres, Verónica abofeteó a Sofía. El sonido resonó en la habitación como un trueno. Sofía se tambaleó, se llevó la mano a la cara pero no lloró. No gritó. Simplemente se quedó allí, entre Verónica y Valeria, incluso después del golpe. Los invitados bajaron la mirada, avergonzados. Uno de ellos murmuró algo sobre llegar tarde y se levantó para irse. Los demás la siguieron rápidamente. En pocos minutos, la habitación quedó vacía. Verónica se volvió hacia Sofía y le dijo,
con una calma aterradora. Recoge tus cosas y lárgate de mi casa. Estás despedida. No podía moverme. Estaba atrapado entre dos versiones de mí mismo. Ramón Méndez, que necesitaba permanecer invisible, y Alejandro Serrano, que estaba a punto de arrancarse el mono y gritar toda la verdad. Me temblaban las manos, tenía la mandíbula apretada, y sentía que si me quedaba allí un minuto más, iba a explotar. Así que hice lo único que podía. Solté las herramientas. Murmuré una excusa sobre que necesitaba sacar una pieza del coche, y salí de esa casa antes de que la ira me traicionara. Lloré allí, solo en el coche aparcado frente a mi casa. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposa. Lloré por mi hija, que esperaba los golpes como quien espera la lluvia. Lloré por Sofía, que perdió su trabajo por defender a niños que no eran suyos. Y cuando por fin se secaron las lágrimas, me miré por el retrovisor y vi mi reflejo. Todo había terminado. El disfraz había cumplido su función. Era hora de actuar. Arranqué el coche, conduje hasta el hotel, me quité el mono gris y me puse de nuevo la ropa de Alejandro Serrano. Regresé a casa esa misma tarde. No llamé antes. No le avisé. Simplemente abrí la puerta, entré y grité: «Verónica, tenemos que hablar». Y la expresión de sorpresa en su rostro al verme allí, días antes de lo previsto, sin previo aviso, fue la primera de muchas victorias por venir. Se acerca el momento decisivo. Si has llegado hasta aquí, por favor, deja un comentario que diga: «Creo en la justicia». A veces, una simple palabra es todo lo que alguien necesita para seguir luchando. Verónica se recuperó rápidamente del shock. En segundos, la sorpresa dio paso a esa sonrisa ensayada, a ese tono de voz controlado que usaba como armadura. «Alejandro, qué sorpresa tan maravillosa. Pensé que no volverías hasta el viernes». Se inclinó para besarme, pero di un paso atrás. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. «¿Dónde están los niños?», pregunté, ignorando por completo su intento de normalizar la situación. «En sus habitaciones», respondió, con la voz aún controlada pero la mirada ya calculadora. Ignoré la pregunta y subí directamente a las habitaciones. Leonardo estaba tumbado en la cama, con los auriculares puestos, mirando al techo con esa expresión vacía que me partía el corazón. Valeria estaba sentada en el suelo de su habitación, ordenando sus muñecas en filas perfectas, con la cara aún hinchada de tanto llorar. Cuando me vieron en la puerta, se levantaron automáticamente, como soldados ante un superior. «Papá», dijo Leonardo con voz inexpresiva. Los abracé a los dos, los estreché contra mí y les susurré: «Todo va a estar bien. Papá ya está aquí». Bajé y encontré a Verónica en la sala, ya serena y preparada para dar explicaciones. Antes de que pudiera empezar, pregunté: «¿Dónde está Sofía?». El cambio en su rostro fue instantáneo. La máscara de formalidad se desvaneció por un segundo, dejando ver pura irritación. «Ah, eso. Tuve que despedirla hoy. Fue muy desagradable, pero se estaba convirtiendo en una mala influencia para los niños. Demasiado permisiva, ya sabes cómo es». Sabía perfectamente cómo era. Sabía que Sofía había sido despedida por defender a mi hija. Pasé los días siguientes en una especie de limbo. Cancelé viajes, reprogramé reuniones. Le fingí a Verónica que solo estaba cansada. Ella, a su vez, se puso en alerta máxima, más amable con los niños cuando yo estaba cerca, más atenta conmigo, como si intentara reforzar la imagen de la esposa perfecta. Pero yo veía las grietas. Vi cómo Leonardo se encogía cuando ella entraba en la habitación. Vi cómo Valeria pedía permiso para todo. Para beber agua, para ir al baño, para respirar. Una noche, mientras Verónica dormía, me levanté en silencio y fui a la habitación de Valeria. Mi hija estaba despierta, mirando fijamente el techo oscuro. Me senté al borde de su cama y le pregunté suavemente: «¿No puedes dormir?». Ella negó con la cabeza, y luego en un susurro preguntó: «Papá, ¿va a volver Sofía?». Se me partió el corazón. «No lo sé, cariño». «¿Por qué preguntas?». Valeria dudó,
Se mordió el labio y luego dijo, porque era la única que me abrazaba cuando estaba triste. Ahora no queda nadie. En los días siguientes la casa se volvió aún más silenciosa. Sin Sofía, ese contrapeso de dulzura había desaparecido. Verónica contrató a una nueva empleada, mayor, más rígida, que seguía órdenes sin rechistar y trataba a los niños con indiferencia profesional. Las comidas se convirtieron en actos mecánicos. Se servía la comida, se comía, se retiraban los platos, sin ninguna conversación real. Era como si hubieran perdido la esperanza de que alguien los escuchara. Y yo, atrapada entre la ira y la estrategia, no sabía cómo reconectarlos sin antes abordar el problema de fondo. Esa noche pensé en Sofía. Tomé mi celular, busqué su número en los registros de la casa y le envié un mensaje. Sofía, soy Alejandro Serrano. Necesito hablar contigo. Por favor, llámame cuando puedas. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Señor Alejandro, me alegra que haya regresado. Los niños lo extrañan cuando viaja. Respecto a la conversación, puedo reunirme con usted donde y cuando quiera. Los niños se merecen lo mejor. Ese simple mensaje, sin resentimiento, me destrozó. Sofía había sido humillada y despedida, pero su principal preocupación seguían siendo los niños. Quedé con Sofía en un café discreto del centro. Cuando llegué, ya estaba allí, sentada en un rincón, con una taza de té a medio terminar y una mirada cansada pero aún bondadosa. Me senté frente a ella, y por primera vez en semanas le conté toda la verdad. Le hablé del disfraz, de las grabaciones, de cómo vio la bofetada que recibió en lugar de mi hija. Sofía escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando terminé, simplemente dijo, sabía que volverías por ellas. Un padre amoroso no abandona aunque tarde en reaccionar. Estás presenciando una historia de redención. Si te conmueve, deja un comentario. ¿Cuál es el acto de mayor valentía que has realizado por alguien a quien amabas? Regresé a casa esa tarde con una claridad que no había sentido en años. Sofía me había dado algo precioso en ese café, la confirmación de que no estaba sola. Había alguien que veía la misma verdad que yo, alguien que creía que aún podía arreglar lo que se había roto. Y esa creencia de otra persona es a veces lo que nos da la fuerza para creer en nosotros mismos. Entré y me dirigí directamente a la oficina. Cerré la puerta con llave, abrí mi portátil y revisé todas las grabaciones por última vez. Volví a oír la voz de Verónica diciendo, «El miedo educa mejor que el cariño». Esa frase en particular lo resumía todo. No era solo una metodología cruel, era una filosofía de vida. Verónica creía sinceramente que había que romper a los niños para moldearlos. No era cruel por placer, sino por convicción. Y eso lo hacía todo aún más peligroso. Cogí el móvil y llamé a mi abogado. Te necesito mañana a primera hora. Trae los documentos de separación y todo lo demás necesario. Al otro lado de la línea, tras un breve silencio, preguntó, Alejandro, ¿estás seguro? Esto va a ser público, va a ser complicado. Respiré hondo y respondí, tengo pruebas, tengo grabaciones, y soy consciente de que cada día que espero es un día más de sufrimiento para mis hijos. Así que sí, estoy seguro. Colgué el teléfono y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. No era una paz feliz, sino la paz de quien por fin deja de huir y se enfrenta a la tormenta. Esa noche, durante la cena, Verónica notó que algo había cambiado. La vi intentando descifrar mi silencio, mi postura, la forma en que miraba a los niños con una nueva intensidad. Me hizo preguntas casuales sobre el trabajo. Intentó entablar conversación, pero yo respondía con monosílabos, con cortesía, pero con frialdad. Leonardo y Valeria también notaron la tensión. Los niños siempre presienten cuando los adultos están a punto de estallar. Y yo, por primera vez, no fingí que todo estaba bien. Dejé que el silencio hablara por mí. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé el desayuno para los niños, algo que no hacía desde hacía meses. Leonardo bajó sorprendido al ver los huevos revueltos y las tostadas listos. Valeria me miró con esa desconfianza de quien ha aprendido que los buenos momentos se interrumpen.
Siéntense, les dije con una dulzura que parecía oxidada. Quiero hablar con ustedes. Se sentaron tensos, pero solo les dije, sé que he estado ausente, sé que les he fallado, y lo siento, pero quiero que sepan una cosa, eso va a cambiar. Papá está aquí ahora, y no se va a ir de nuevo. Valeria empezó a llorar, no de tristeza, sino con ese llanto que surge cuando por fin se cumple algo que has anhelado. Leonardo bajó la cabeza, intentando ocultar sus propias lágrimas. Me levanté, los abracé a ambos, y dejé que lloraran en mi pecho. No dije nada más, solo les hice saber con el abrazo que por fin estaba allí. Verónica apareció en la cocina en ese momento, ya vestida, y se detuvo al ver la escena. «Qué bonito», dijo, con ese tono que no supe discernir si era sarcástico o sincero. Tiempo en familia. Más tarde, cuando Leonardo y Valeria se fueron al colegio y Verónica estaba ocupada arriba, recibí un mensaje de Sofía. «Señor Alejandro, no sé si esto le sirva de consuelo, pero quiero que sepa que los niños siempre hablaron de usted con mucho cariño. Incluso cuando sintieron su ausencia, nunca dejaron de creer que volvería. A veces la fe de los niños es lo que nos da fuerzas para seguir luchando». Leí ese mensaje 3 veces, y comprendí que no solo luchaba por rescatar a mis hijos, sino que luchaba por convertirme en el padre que siempre habían creído que podía ser. Y esa, quizá, era la mayor responsabilidad de todas. No defraudar la fe que nuestros hijos depositan en nosotros, incluso cuando nosotros mismos no creemos merecerla. Porque la verdad más difícil que aprendí fue esta. Los milagros no siempre son dramáticos. A veces son simplemente un padre preparando huevos revueltos y abrazando a sus hijos en el desayuno. A veces son simplemente el momento en que dejamos de huir y decidimos quedarnos. Y a veces, Dios usa el silencio más profundo para preparar la transformación más importante. Estamos llegando al final. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora. Historias como esta necesitan llegar a más personas, y tú puedes ser parte de esta ola de esperanza. El abogado llegó a media mañana, con un maletín marrón bajo el brazo y semblante serio. Nos sentamos en la oficina cerrada con llave y colocó los documentos sobre la mesa: la demanda de separación, la solicitud de custodia provisional y las medidas de protección. Las grabaciones son impactantes, dijo tras escuchar algunos fragmentos. Tienes un caso sólido, Alejandro. ¿Pero estás preparado para lo que viene? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? Suspiró y se quitó las gafas. Verónica no lo aceptará sin rechistar. Te pintará como el marido ausente, el padre negligente. Y seamos sinceros, le diste munición. Meses de viajes, de ausencia. Tienes que estar preparado para que tu vida quede al descubierto. Respiré hondo. Lo sé. Pero si no hago nada ahora, sabiendo lo que sé, seré tan culpable como ella. No hay otra opción. Tengo que proteger a mis hijos. Firmé los documentos allí mismo. Me tembló un poco la mano al deslizar la pluma sobre el papel. No por la duda, sino por el peso de lo que significaba esa firma. Esperé a que Verónica volviera. Entró por la puerta oliendo a champú caro y contenta con su nuevo corte de pelo. Yo estaba sentado en el salón, esperándola. Tenemos que hablar, dije en cuanto dejó el bolso en el sofá. Algo en mi tono la hizo callar de inmediato, y su sonrisa se desvaneció. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre esta casa, sobre los niños. Cruzó los brazos adoptando una postura defensiva. Alejandro, si se trata de esa empleada, no se trata de Sofía, se trata de ti, se trata de mí, se trata del tremendo error que cometí. El silencio que siguió fue denso. Verónica me miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Cómo te atreves? Empezó, pero no la dejé terminar. Me atreví a fingir que no veía durante meses, pero se acabó, Verónica. Sé lo que haces cuando creo que no veo. Sé cómo tratas a Leonardo y a Valeria, y no lo voy a permitir más. Intentó sonreír, con esa sonrisa condescendiente que usaba para calmar los ánimos, pero esta vez no funcionó. Exageras.
Los niños necesitan límites. Tengo grabaciones, dije, y esa simple frase resonó como una bomba en la habitación. El rostro de Verónica cambió al instante. ¿Qué dijiste? Grabaciones. De ti humillando a mi hija. De ti controlando a mi hijo. De ti despidiendo a Sofía por tener el valor de proteger a Valeria. Verónica rió, una risa nerviosa. Te lo estás inventando. Tomé mi teléfono, abrí una de las grabaciones y le di al play. Su voz resonó en la habitación. ¿Ni siquiera sirves para eso? Qué decepción, chica. Detuve la grabación. Verónica estaba pálida. Te quiero fuera de esta casa, dije con voz firme. Hoy mismo. Puedes llevarte tus cosas, pero los niños se quedan conmigo. Mi abogado ya ha presentado la demanda de separación y la solicitud de custodia provisional. Verónica me miró con puro odio. ¿Te crees el padre del año? ¿Tú, que pasas meses fuera? A los jueces les encantará oír eso. Tenía algo de razón. Sí, fallé. Y lo reconozco. Pero la diferencia entre tú y yo, Verónica, es que yo intento arreglar las cosas. Y tú ni siquiera crees haber hecho nada malo. Se quedó allí un largo rato, procesando, calculando. Y entonces, al darse cuenta de que ya no tenía el control, agarró su bolso y subió las escaleras. Oí portazos y cajones abriéndose. Menos de una hora después, Verónica bajó con 2 maletas grandes. Se detuvo en la puerta, me miró por última vez y dijo, «Te vas a arrepentir». Podría haberle respondido con enfado, pero solo dije, «Puede ser, pero al menos aprenderé intentándolo, y estarán a salvo mientras aprendo». Verónica se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró y, por primera vez en años, la casa pareció respirar. Subí a la habitación de los niños. Estaban juntos en la habitación de Valeria, sentados en la cama, claramente habiendo oído todo. ¿Se ha ido?, preguntó Leonardo con voz insegura. Sí. ¿Y no va a volver? Valeria me miró con esos ojos grandes. ¿Hicimos algo mal? Se me partió el corazón. Me arrodillé frente a ellos y les tomé las manos. No. No hicieron nada malo. Nada. Yo fui la que se equivocó. Pero eso ya pasó. Solo quedamos nosotros 3 otra vez. Y les prometo, de verdad lo prometo esta vez, que estaré aquí, presente, siempre. Y por primera vez en meses, vi sonreír a mis hijos. No era una sonrisa plena, ni una alegría desbordante. Era solo una pequeña sonrisa cansada de alguien que por fin podía bajar la guardia. Y esa pequeña y frágil sonrisa, valía más que cualquier victoria que hubiera logrado en mi vida. El final se acerca. Si crees en los nuevos comienzos, deja un comentario que diga, creo en las segundas oportunidades. A veces, una sola palabra es todo lo que alguien necesita para volver a empezar. Los días que siguieron fueron extraños. La casa estaba más silenciosa, pero era un silencio distinto. Ya no aquel pesado silencio del miedo, sino un silencio de reconstrucción, de lenta sanación. Leonardo volvió a dejar su mochila en el sofá sin pedir permiso. Valeria empezó a coger juguetes de la estantería sin miedo. Eran pequeños detalles, pero para mí representaban victorias monumentales, porque significaban que volvían a ser niños. Pero Verónica no desapareció del todo. Empezaron a llegar las demandas, impugnando la separación, impugnando la custodia. Su abogada era buena, cara y sabía exactamente cómo pintarme como la mala. Páginas enteras detallando mis viajes, mis ausencias, las veces que falté a eventos escolares. Todo cierto. Todo doloroso. Todo usado en mi contra. Hubo un momento, durante la audiencia preliminar, en que casi me di por vencida. Verónica estaba allí, impecable, interpretando magistralmente el papel de la esposa abandonada. Lloró en el momento justo, habló con la voz entrecortada, y por un instante pensé, ¿y si tiene razón? Pero entonces recordé el cuaderno de Valeria, y toda duda se desvaneció. El juez solicitó que se escuchara a los niños, con la presencia de un psicólogo. Fue uno de los días más difíciles de mi vida. Ver a Leonardo entrar en la sala con los hombros tensos, intentando ser fuerte.
Ver a Valeria agarrándome la mano antes de entrar, susurrando: «¿Puedo decir la verdad, verdad, papá?» «Sí, hija mía, puedes contarlo todo». Esperé afuera casi 2 horas. Cuando Leonardo salió, tenía los ojos rojos, pero su rostro reflejaba alivio. «Lo conté todo, papá». Valeria salió después y corrió a abrazarme. Unas semanas después, recibí una llamada del abogado. «Alejandro, llegó el informe de la psicóloga, y es devastador. Para ella». El corazón me latía a 1000 por hora. «¿Qué dice?» Dice que los niños muestran claros signos de maltrato emocional prolongado, que vivían en un estado de alerta constante, que separar a la madrastra de sus padres era esencial para el inicio de su recuperación. «Alejandro, ganaste. Tienes la custodia». Colgué el teléfono y necesité sentarme. No era alegría, era alivio. Un alivio tan profundo que casi dolía. Mis hijos estaban a salvo. Pero la victoria judicial no lo solucionó todo. Leonardo seguía teniendo pesadillas. Valeria seguía pidiendo permiso para cosas básicas. La sanación no llega con una sentencia judicial, sino con el tiempo, la terapia y la presencia constante. Empecé a llevarlos a sesiones semanales con una psicóloga infantil. Al principio, se resistieron. «No estamos locos», decía Leonardo. Les expliqué que la terapia no era para locos, sino para personas lo suficientemente valientes como para afrontar su dolor. Y poco a poco, empezaron a abrirse. Poco a poco, empezaron a comprender que lo que habían vivido no era culpa suya. Un día, unos meses después, Sofía apareció en la puerta. Había mantenido el contacto, informándole sobre el proceso y agradeciéndole su valentía. Y ahora, con todo resuelto, le pregunté si quería regresar. No como antes, sino como parte de una familia que necesitaba ayuda para reconstruirse. Aceptó, pero con una condición. «No quiero que me traten como a una empleada, señor Alejandro. Si regreso, quiero que me traten como a alguien que pertenece a esta casa». Y así fue. Sofía regresó, no para obedecer, sino para cuidar. Una mañana, mientras tomábamos café, Leonardo, Valeria, Sofía y yo miré a mi alrededor. La casa era un desastre. Los dibujos de Valeria estaban esparcidos por la mesa. La mochila de Leonardo estaba en el sofá. Se oían risas. Y por primera vez desde que mi primera esposa se fue, esa casa volvió a sentirse como un hogar. No era perfecta. Todavía había días difíciles, momentos en que el pasado regresaba. Pero estábamos juntos, y juntos, poco a poco, estábamos aprendiendo a vivir de nuevo. Sin miedo, sin máscaras, simplemente una familia intentando arreglar lo que se había roto, un día a la vez. Solo queda un capítulo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete. Y déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te conmovió más. Tus palabras podrían ser la luz que alguien necesita hoy. 6 meses después, planté rosas en el jardín. No las mismas que había plantado mi difunta esposa. Esas ya habían muerto, víctimas del abandono. Eran rosas nuevas, de distintos colores, que necesitaban cuidados diarios para crecer. Valeria me ayudó, arrodillada en la tierra con sus manitas sucias, sonriendo cada vez que lograba plantar un pequeño retoño. «Papá, ¿serán bonitas?» «Sí, hija mía, pero solo si las cuidamos todos los días, como con todo lo que amamos». Y en ese sencillo momento, plantando flores con mi hija, comprendí que estaba plantando mucho más que rosas. Estaba plantando esperanza. Leonardo estaba en el balcón, ayudando a Sofía a preparar limonada. Había crecido unos centímetros en los últimos meses, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Volvió a sonreír sin permiso, a contar chistes malos, a comportarse como un adolescente. Todavía tenía momentos difíciles. Todavía había noches en las que se despertaba asustado, pero poco a poco se estaba reencontrando consigo mismo. La terapeuta dijo que era normal, que la recuperación nunca es lineal. Pero lo importante era que ahora tenían un entorno seguro para sanar. Y un entorno seguro no es uno sin problemas,
sino uno donde los problemas se pueden afrontar sin miedo. Sofía se convirtió en mucho más que una empleada. Era parte de la familia, la dulce presencia femenina que la casa necesitaba. Nunca intentó reemplazar a la madre de los niños. Simplemente ocupó un nuevo lugar, un lugar de cariño sin presiones. Le enseñó a Valeria a hornear galletas mientras contaba historias divertidas. Escuchaba a Leonardo hablar de videojuegos, aunque no entendía nada. Y para mí, fue un recordatorio constante de que la bondad aún existe, de que hay personas dispuestas a dar sin esperar nada a cambio. La casa volvió a la vida. El piano volvió a sonar. Valeria había empezado a tomar clases de música, y aunque aún tocaba a un nivel básico, el sonido de esas notas era la melodía más hermosa que jamás había escuchado. Leonardo regresó al fútbol, algo que había abandonado. Reduje drásticamente mis viajes, aceptando que ganar menos dinero era un pequeño precio a pagar por estar presente. Las cenas se convirtieron en momentos para conversar. Los fines de semana se convirtieron en pequeñas aventuras, palomitas y una película, paseos por el parque, mañanas tranquilas, nada extravagante, simplemente la vida, una vida normal y sana, llena de pequeños momentos que antes parecían imposibles. Un día, casi un año después de la separación, recibí una carta. No era de Verónica, sino de mi difunta esposa. Una carta que había escrito años atrás y que dejó con instrucciones para ser entregada cuando Alejandro más la necesitara. Abrí el sobre con manos temblorosas. Mi amor, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque me he ido. Y si lo estás leyendo ahora, probablemente estés pasando por un momento difícil. Así que quiero que sepas, no eres perfecto, y no necesitas serlo. Nuestros hijos necesitan un padre presente que los ame con todas sus imperfecciones. Si cometiste errores, está bien. Lo que importa es levantarse siempre. Y sé que te levantarás, porque te conozco. Por último, cuídalos. No con perfección, no con culpa, sino con amor. Con todo mi corazón. Doblé con cuidado la carta y la guardé en mi cartera, junto con la vieja foto. Y por primera vez desde que se había ido, sentí que ya no solo cargaba con el dolor de su pérdida, sino también con la fuerza de su amor. Esa noche, me senté con Leonardo y Valeria en el porche. El cielo estaba lleno de estrellas. ¿Saben qué solía decir su madre? Empecé. Decía que a veces Dios permite que pasemos por momentos difíciles, no para destruirnos, sino para enseñarnos algo importante. Leonardo preguntó, ¿y qué aprendimos de todo esto, papá? Lo pensé un momento. Aprendimos que el verdadero amor nunca se basa en el miedo. Aprendimos que la familia no se trata de ser perfectos, sino de estar presentes. Aprendimos que es posible volver a empezar, incluso cuando parece que todo está perdido. Y aprendimos que a veces las personas más valientes son las que admiten sus errores e intentan enmendarlos. Leonardo se quedó callado, asimilando las palabras. Luego dijo, casi en un susurro, «No te equivocaste, papá. Simplemente, tardaste un poco en darte cuenta». Y esa frase viniendo de mi hijo me sanó de una manera que ninguna terapia podría. Hoy, cuando miro esta casa, ya no veo la prisión silenciosa en la que se había convertido. Veo un hogar, imperfecto, desordenado, lleno de vida. Veo a Valeria corriendo por los pasillos con el pelo suelto, sin miedo a hacer ruido. Veo a Leonardo riendo a carcajadas durante la cena. Veo a Sofía tarareando en la cocina. Y veo, en el espejo, a un hombre diferente. No soy perfecto. Todavía cometo errores. Todavía hay días difíciles, pero estoy presente. Y finalmente entiendo que la presencia es el mayor regalo que un padre puede dar. Las rosas del jardín empiezan a florecer. No son tan vigorosas como las que plantó mi difunta esposa, pero crecen. Despacio, con cuidado, pero crecen, igual que nosotros. Y cada mañana, al regarlas, recuerdo que todo lo que se cuida con amor renace, siempre. Incluso cuando creemos que es demasiado tarde. Porque el amor verdadero, ese que no infunde miedo, el que no exige perfección, el que simplemente está presente,
Tiene el poder de sanar hasta las heridas más profundas. Y lo estamos demostrando, día a día. Ahora hay una foto nueva en la estantería del salón. En ella estamos los 4. Yo, Leonardo, Valeria y Sofía. La tomamos un domingo, después de un día en el parque. Llevamos ropa sencilla, el pelo revuelto por el viento, pero sonreímos. Sonreímos de verdad. Y cuando miro esa foto no veo solo a 4 personas posando. Veo una familia que sobrevivió a la tormenta, que se derrumbó, pero se reconstruyó, que casi se pierde, pero se reencontró. Y eso es lo que de verdad importa. No la perfección, sino el valor de seguir queriendo, incluso cuando todo parece perdido. Mi difunta esposa tenía razón. Dios usa los momentos más oscuros para prepararnos para la luz. Y la luz llegó. No de forma explosiva, sino poco a poco, en pequeños instantes. Una sonrisa por la mañana, un abrazo antes de dormir, una conversación sincera. Llegó en forma de rosas plantadas juntas, cenas animadas, fines de semana sin horarios. Llegó en forma de familia. Y comprendí que nunca es demasiado tarde para quienes tienen el valor de empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para quienes eligen el amor en lugar del miedo. Nunca es demasiado tarde para volver a ser quienes siempre debimos ser. Y hoy, cuando mis hijos me abrazan y me dicen te quiero papá sin miedo, incondicionalmente, con esa pureza que solo los niños que se sienten seguros pueden expresar, lo entiendo. Valió la pena. Cada momento de dolor, cada noche en vela, cada batalla, cada lágrima, valió la pena. Porque el verdadero amor siempre vale la pena. Siempre. Y si hay una lección que quiero que mis hijos se lleven consigo para siempre, es esta. El amor nunca es sinónimo de miedo. El amor es libertad. El amor es aceptación. El amor es presencia. Y el amor siempre, siempre, encuentra el camino de vuelta a casa. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por creer que los nuevos comienzos son posibles. Gracias por comprender que las familias no necesitan ser perfectas, solo necesitan estar presentes. Si esta historia te ha conmovido, haz 3 cosas ahora. Suscribir en este canal. Historias como esta deben llegar a quienes más necesitan escucharlas. Deja un comentario. Cuéntanos, ¿cuál fue el momento que más te conmovió? Tus palabras podrían ser la fuerza que alguien necesita hoy. Compartir con alguien que necesita saber que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que nunca es demasiado tarde para elegir el amor, que nunca es demasiado tarde para ser la persona que nuestros hijos necesitan que seamos. Recuerda siempre, el verdadero amor no infunde miedo, te libera. La redención no proviene de la perfección, proviene de la presencia. Nunca es demasiado tarde para aquellos que tienen el coraje de volver a empezar. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuiden a sus seres queridos, con presencia, con paciencia, con amor verdadero.